Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestros alumnos que nos acompañan a esta sesión. Sean cordialmente bienvenidos a una sesión más de nuestro diplomado en cuidados intensivos. Hoy vamos a ver un tema de transfusión sanguínea. Y antes de iniciar la sesión, los queremos invitar a nuestro taller en enfermería quirúrgica que se va a realizar el próximo sábado 24 de enero. Un taller muy completo de habilidades y destrezas en técnicas de instrumentación y cirugía general. Vamos a ver todo lo que es el proceso quirúrgico, desde el lavado quirúrgico de manos hasta las formas de instrumentar en una laparotomía exploradora, que es la técnica que vamos a revisar en este taller. Un taller totalmente en línea, por si gustan acompañarnos. La inscripción es de 500 pesos. Son bienvenidos. Si desean inscribirse, pues me pueden compartir un WhatsApp a mi número personal, que es el 951-423-6508. Pues bueno, en esta tarde les saluda el maestro Abel Ruiz y pues vamos a dar inicio a esta sesión del día de hoy. Muchísimas gracias a la maestra Margarita que nos acompaña en esta tarde. Maestra, ya estará en plataforma. Sí, buenas tardes. Ok, maestra, pues la voy a hacer hospedadora. Sea bienvenida para que pueda usted continuar, iniciar el tema. Ok, bueno, Sí, en este muchas gracias. momento ya puede compartir pantalla. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar. Me confirman, ya se puede ver la pantalla, ¿verdad? Sí, maestra. Ok, gracias, gracias. Bueno, Pues bueno, entonces, perdón, maestra, que le interrumpa, ya la hice hospedadora. Ya sí, usted puede apagar micrófono si es necesario. La dejo, maestra. Bienvenida. sí, Iniciamos sesión. sí, ok. Entonces, ¿qué estamos? Bueno, vamos a iniciar el tema de cuidados en la transfusión sanguínea y recordemos básicamente la normativa. Vamos a partir desde este punto que es crucial y es crítico identificar varias actividades que realizamos en torno a los cuidados de transfusión sanguínea. Nosotros como personal de enfermería, pues tenemos participación en este proceso. Es un proceso multidisciplinar donde la colaboración de varias áreas pues se ve inmersa y al final pues aterriza en un beneficio terapéutico para el paciente. Vamos a recordar varios puntos desde la seguridad del paciente, las acciones esenciales, la práctica de estas y la normativa vigente en nuestro país, ¿ok? Entonces, si recordamos dentro de las acciones esenciales, básicamente el propósito de las acciones esenciales para la seguridad del paciente es la prevención de errores. Este puede aterrizar ya sea en un evento adverso, ¿ok? O en un efecto adverso, que no son lo mismo. Entonces, vamos a ver algunas particularidades de los conceptos de la normativa que nos dicta la transfusión sanguínea. Y básicamente partimos desde la identificación del paciente que debe de ir acorde a estas acciones esenciales, que son 8 y están sujetas a las metas internacionales a su vez. Podemos identificar que existen varios puntos críticos, no todos, obviamente, por ejemplo, de prevención de caídas, ahí no entra este proceso de transfusión, pero si nos damos cuenta, ¿en cuál medicación? No se incluye. De allí, los demás sí participan en alguna etapa del proceso de transfusión sanguínea, desde la identificación del paciente, la comunicación efectiva, la seguridad en los procedimientos, aquí está totalmente inmerso este procedimiento, y seguido de la acción esencial 5, la reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud. De ahí nos podremos saltar a la acción esencial 7 y 8, que se refiere hacia el registro y análisis de los eventos adversos, centinela y cuasi fallas. ¿Ok? Y por último, la cultura de seguridad del paciente. Pero bueno, prácticamente de manera
directa es la acción esencial 4 y de allí participa en la acción 1, 2, 5 y 7. Entonces es un procedimiento del que por la naturaleza de que comprende el tejido de las células, necesitamos verificar, y son células vivas, necesitamos verificar todas estas actividades en las que participamos. Desde la identificación correcta, tanto del paciente como de la unidad. Y a veces, no sé si a ustedes les pasa en sus unidades, de acuerdo a su protocolo, pues quien tiene que prescribir la transfusión es el facultativo, quien tiene la facultad, pues es el médico de, de- del servicio, en este caso, lo tiene que realizar por escrito. Aquí participa la acción esencial 2, ¿ok? ¿Y qué es lo que hacen en las unidades? Básicamente el protocolo se basa en que lo tiene que realizar esta actividad asistencial el personal de enfermería. Entonces, el médico comunica la prescripción y el personal de enfermería pues tiene que administrarla. Para esto pues necesitamos tener una vía venosa, ya sea central o sea periférica, para lo cual, de acuerdo a las necesidades del paciente, pues también será el calibre del catéter y de los protocolos institucionales. Hay instituciones, de acuerdo en el paciente adulto, utilizan un catéter 18 y de allí otros calibres más gruesos. Sin embargo, pues también puede utilizarse en catéteres venosos centrales y esto depende también del estado del paciente. Por ejemplo, hay transfusiones que se tienen que realizar a pacientes con difícil capital venoso, entonces tiene que haber una valoración previa, una valoración donde sea funcional la vía para, si sobre todo si es periférica, para administrar esta transfusión. Y es importante recalcar que no se puede administrar una medicación vía intravenosa, ¿ok? Porque hay quienes dicen ningún tipo de medicación, pero es administración por esta misma vía, entonces no tendríamos que mezclar ningún tipo de fármaco, ningún tipo de solución. ¿Y esto dónde viene normado? En la norma oficial mexicana 253, SCA1 2012, para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos. Esta es la norma oficial de la cual nos vamos a basar, también para referirnos en algunos conceptos que nos marca esta bibliografía. Es la que está vigente en nuestro país porque pues también comprende hay algunas especificaciones para otras áreas, pero en el caso de enfermería, nosotros somos quienes prácticamente colaboramos con la administración cuando ya sale del banco de sangre y llega para pues entrar en el torrente sanguíneo del usuario, del paciente. Entonces tenemos que ser conocedores, sabedores, de acuerdo a estas pues características del procedimiento de la norma 253 o 253, lo abreviamos para la disposición de sangre humana, y todos los protocolos, todos los formatos, lo que nos dicta la norma también tiene que estar fundamentado en nuestros registros específicos de nuestras unidades, porque pues cada unidad y establecimiento de atención médica pues tiene sus propios formatos, pero tienen que fundamentarse en esta norma. Nuestros registros que realicemos en esta norma y en la norma 004. Entonces, van de la mano varias normas, va también la norma 087 de manejo de RPBI y la norma 045 de prevención de infecciones asociadas a la atención de la salud o infecciones nosocomiales, como se le conocía antes. Todas estas normas pues nos apoyan para el proceso de transfusión sanguínea, ya que pues por la naturaleza del- de de la transfusión, necesita que tengamos varios cuidados, así como les comentaba, participan varias acciones esenciales porque es un
procedimiento crítico. A veces lo queremos ver muy común, eh, muy fácil, y realmente es fácil, pero implica mucho conocimiento, implica también la responsabilidad de vigilar el proceso de transfusión. Entonces, entrando en estos conceptos que nos marca la norma 253, encontramos varios conceptos de cómo va dividiendo el proceso de transfusión a manera general, con el procedimiento que se suministra sangre o cualquiera de sus componentes a un ser humano con fines terapéuticos. De allí vienen otros conceptos, otras acepciones. Viene el de transfusión ambulatoria, esos a pacientes que no están hospitalizados. Ocurre muchas veces, ¿no? En pacientes que nada más van por su transfusión y no tienen un ingreso dentro del protocolo hospitalario, sino es un ingreso ambulatorio, es un procedimiento ambulatorio. La transfusión de urgencia, aquella pues cuando peligra la vida del usuario, del paciente, cuando es una transfusión domiciliaria, este tiene algunas acepciones porque pues necesita el puesto, el responsable de quien prescribe la transfusión, quien va a vigilar. Son a lo mejor conceptos que maneja la norma, pero más adelante de la norma pues explica la responsabilidad que confiere alguno de estos procedimientos. De los que más se realizan en las unidades de salud de segundo nivel son de la transfusión de urgencia, de la transfusión masiva y la transfusión en este sentido, el concepto, por decirlo de manera general. En el concepto de transfusión masiva es esta administración que se realiza a los usuarios, pero con un volumen, ya sea igual o mayor a su propio volumen sanguíneo, en un lapso de 24 horas. Entonces, pues hay una media y hay fórmulas para calcular el volumen sanguíneo, aproximadamente de 5 a 6 litros, de acuerdo a la talla y al peso del paciente, pero pues este volumen se tiene que calcular con determinadas fórmulas y se consideraría en un plazo de 24 horas. Para esto, pues también hay otros procedimientos como la exsanguinotransfusión, donde se considera como transfusión masiva. ¿Sí? Y esa transfusión masiva, pues se da muy común en pacientes con shock hemorrágico, ¿no? Pacientes con alguna alteración que a lo mejor de hemorragia obstétrica, pacientes con shock hemorrágico que entran en shock hipovolémico y todas estas pues necesidades que nos va guiando y estableciendo la norma a través de sus numerales. Desde la identificación, sabemos que parte de pues estas metas internacionales se va operacionalizando hacia la práctica diaria y pues es un procedimiento tan crítico que pueden ocurrir errores. Y es importante que se determine desde la identidad de quién va a recibir este componente sanguíneo, ¿ok? Entonces se identifican varios datos, los vamos a ir viendo más adelante. Si ustedes recuerdan la acción esencial uno, ¿de qué trata? De la identificación del paciente. Para esto, ¿dónde nos vamos a basar? En su pulsera, en la cabecera. Nos vamos a verificar, pues, otro tipo de información que esté contenida en los formatos, en las solicitudes y en los resultados de laboratorio, que tengamos la evidencia, sobre todo esto lo hace el área médica y el área de laboratorio, que tenga la evidencia documentada del grupo IRH. Entonces, muchas veces los usuarios pues nos dicen, nos comunican qué tipo de sangre son, pero pues si estamos hablando a lo mejor de procedimientos críticos, a lo mejor de un paciente que está previo a ser admitido a la unidad de cuidados intensivos, pues tendrían que realizarse estas pruebas de compatibilidad del grupo AB y RH. Entonces, se tiene que tomar los pilotos correspondientes
salvo algunas excepciones que sea por transfusión de grupo a grupo que le llaman. Entonces, y con la autorización del representante del establecimiento de atención médica. Y por eso es que es obligatorio que se tenga con la documentación respectiva y por laboratorio, pues tengamos el papel que nos demuestra que tiene ese grupo sanguíneo, porque muchas veces ocurre que los pacientes, pues, porque a lo mejor su madre o sus padres de tal grupo, ellos suponen que son de tal grupo, pero necesitamos esa evidencia documental para adjuntarla al expediente. La verdad es que surgen muchos casos después cuando existe una eh, reacción adversa por la sintomatología que empieza a presentar el paciente, se suspende la transfusión y puede llegar a incurrirse pues en un evento adverso previamente porque no hubo esta preparación y esta corroboración documental. Y bueno, hay unos conceptos de lo que nos marca la normativa, la norma 253. Ustedes conocen y nos vamos a referenciar a lo que es el concentrado de eritrocitos o sangre. Así viene en el numeral 14.12 de esta norma y dejamos los numerales para que supiéramos en dónde se refiere. Porque hemos escuchado muchas veces que dicen paquete globular, ¿qué más otros le dicen? Paquete de eritrocitos, etcétera, ¿no? El más común que su servidor ha escuchado es paquete globular, pero si nos referimos a la normativa, no existe en ninguno de los derivados de la sangre a uno que tenga este nombre de paquete globular. No existe en la norma. A lo mejor anteriormente así lo encontramos. Y puede que en algunas bibliografías lo encontremos. Yo he encontrado que dicen concentrado de hematíes, pero en la norma no viene especificado de esta manera, ¿no? Como concentrado de hematíes, porque todos estos datos de los que vamos a estar hablando deben tener congruencia con el membrete y con el etiquetado de cada unidad. Entonces, no vamos a encontrar etiquetas que sean provistas del banco de sangre eh, y de este tipo que tengan esta denominación de paquete globular, sino tiene que venir especificado el, eh, el componente sanguíneo o el hemoderivado, ya sea crioprecipitados, plaquetas, etcétera, ¿no? Plasma fresco congelado. Hay muchos, a lo mejor muchos sinónimos en el que en nuestra unidad le podemos llamar, pero tenemos que referirnos y más cuando lo hacemos de manera escrita, con más propiedad en el sentido de que nos apeguemos a lo que dicta la normativa, porque en el momento de cuando pues, se revisa a lo mejor alguno de estos casos, detectamos que el personal no conoce la normativa, que el personal necesita a lo mejor más capacitación, necesita que se le recuerde a través de distintos medios. Podemos tener muchas estrategias, ¿no? Pero para que nos apeguemos a la normativa, pues prácticamente se tendría que ser leyendo, perdón, y capacitándonos. Entonces, pues para eso, pues estamos aquí en este sentido, vamos a recordar un poco de la normativa, que es lo que nos sigue marcando. Bueno, otro componente, perdón, en el concentrado de eritrocitos o sangre, que así lo marca este numeral 14.12, el acto transfusional no debe exceder de 4 horas para cada unidad. Ustedes notarán que de manera cotidiana nos prescriben la transfusión para un lapso aproximadamente de 3 horas. No sé si en sus unidades, bueno, hay casos de urgencia, obviamente, pero en sus unidades, aproximadamente qué periodo de tiempo consideran o prescriben, mejor dicho, este tipo de, de hemoderivado. ¿En qué tiempo? 3 horas. Ajá, 3 horas, ¿no? Es una media que se toma para infundir este tejido y
bueno, pues se considera, de acuerdo a la norma, un tejido vivo porque tiene células vivas, ¿ok? Y esta media de 3 horas, pues nos sirve para vigilar que se presenten o no algún tipo de reacción adversa. Que repito, reacción adversa es distinto a evento adverso. Ustedes más o menos eh, tienen alguna noción de la diferencia entre un evento adverso y una reacción adversa, porque podemos creer que son sinónimos, pero en la práctica, pues podríamos darnos cuenta que son situaciones distintas. Ok, les voy a poner un ejemplo y de allí ustedes vamos a ir desglosando la diferencia entre evento adverso y reacción adversa, ¿ok? Supongamos que para el paciente, existen dos pacientes femeninas con hemorragia obstétrica y traen una unidad del grupo A, supongamos positivo, y traen una unidad del grupo eh, O positivo. Entonces, una de ellas es A y una de ellas es O, queremos suponer, y administramos la unidad A para la paciente que nos refiere y tenemos conocimiento del expediente clínico que es grupo A, ¿ok? Y traen otra unidad de grupo O y la administramos a la otra paciente. Entonces, si nosotros no realizamos y resulta al final que las dos unidades eran para la misma paciente, ¿no? Entonces, que una se iba a transfundir y que otra se iba a transfundir más tarde. Entonces, aquí podemos incurrir en un evento adverso, ¿ok? Si llegamos a pasar esa sangre, ¿no? Si no lo realizamos, si nos dimos cuenta, fue una cuasi falla, ¿ok? Pero si lo llegamos a transfundir, es un evento adverso, ¿sale? Hasta aquí. Ahora, si esa unidad se transfundió a las distintas pacientes de manera correcta, dijéramos, y la unidad que le correspondía a cada una se le puso, verifiqué que fueran sus datos y verifiqué que fuera su grupo sanguíneo, eh, pero llegó a presentar rash, llegó a presentar taquicardia, llegó a presentar diaforesis, dolor, pues, cefalea, etcétera, dolor abdominal. Eso es una reacción adversa, ¿ok? Entonces, vamos a ir marcando también estos otros conceptos y diferenciar evento adverso y reacción adversa, ¿ok? Ahora explíquenme a ustedes por qué uno es el evento adverso y otro es la reacción adversa, ¿ok? En el primer de los casos me referí a un evento adverso, ¿ok? Son estas situaciones que pueden ocurrir y que se pueden prevenir, ¿vale? Pueden o no ocasionarle un daño al paciente. Y en el segundo ejemplo, la segunda situación que estaba ejemplificando fue una reacción adversa, porque a pesar de llevar todas las barreras de seguridad, llegó a presentarse, pero a presentar sintomatología y no fue una situación que yo pudiera controlar, sino fue prácticamente de las características de la inmunología, etcétera, que presentó el paciente. Entonces, ¿cómo es que podemos diferenciar estas dos situaciones de evento adverso y de reacción adversa? ¿Alguien que quiera comentar? Adelante. El evento adverso sería porque se hizo una acción inadecuada, ¿no? Y en el otro es porque, eh, digamos que
lo que se está administrando le está causando una reacción que no es propia que no sería como lo normal, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, precisamente a eso aterrizan estos conceptos. En uno, pues no llevamos las acciones para prevenir esta situación. ¿Ok? Y en el segundo ejemplo, a pesar de que lleváramos todas nuestras barreras de seguridad, que así se le llaman, el paciente pues lo presentó de nuestra parte, no hubo una omisión en los pasos, no hubo una omisión en los protocolos, en estas barreras de seguridad, y el paciente llegó a presentarlo, ¿no? Puede pasarnos con un medicamento, puede pasarnos con, en este caso, con la, ¿cómo se llama? Con la transfusión, o en otros sentidos, en otros contextos, a lo mejor el paciente no se sabe alérgico a tal medicamento, el paciente, incluso hay con medicamentos que nunca le han hecho reacción y llega en ese momento que ese lote en específico le llega a provocar reacción, ¿no? Y puede evolucionar, esto sí, sí puede evolucionar a un evento centinela, ¿no? Que algo que le ocasione más daño y que le ocasione incluso la muerte. Por eso es importante que nosotros nos adentremos en las otras acciones esenciales que aterrizan en este procedimiento, porque si bien es un procedimiento que se realiza en la unidad de cuidados intensivos, también se realiza en las distintas series donde tenemos pacientes críticos, pacientes que llegan directo al área de valoración o al área de choque o al área de primer contacto, como lo tengan en sus unidades, o al área de urgencias, y estos son eventos que nosotros debemos de participar con las acciones esenciales, con todas estas acciones prevenibles. Y hemos escuchado en muchas ocasiones que dice el personal que está de primer contacto con los pacientes que no se puede aplicar el proceso enfermero, no se puede aplicar estos protocolos, las barreras de seguridad, y no, es áreas donde debemos de implementar estrategias para que el paciente que puede ser cualquiera de nosotros, o incluso, como les digo a a las personas, a los estudiantes de formación, puede ser la persona que más quieres que llegue al establecimiento. A lo mejor no estuvo en tu control llevarla a una unidad, pero pues llega y si no llevamos todas estas barreras de seguridad y estas que están inmersas en las acciones esenciales, pues pueden pasar muchos escenarios, ¿no? Entonces, por eso es que debemos de, pues, prepararnos, capacitarnos, leer y sobre todo aplicar estas estrategias y estas barreras de seguridad. Bueno, eh, regresando al tema de la denominación de los hemoderivados, tenemos también los crioprecipitados o los plaquetas. Aquí viene una observación que se deben de infundir pues de alguna manera rápida para evitar que se aglutinen las plaquetas. Ustedes se dan cuenta que existen, si han visitado a lo mejor algún banco de sangre donde están las plaquetas, tienen unas charolas específicas, es un equipo para movilizar las plaquetas a una velocidad específica ahí en la norma de 70, no más de 70 movimientos por minuto, que prácticamente con esa agitación que es de manera gentil, no provoca espuma, porque si a ustedes les ha tocado administrar plaquetas, llega como en un momento a verse un hilo aquí, si no tiene esa movilidad, pues empiezan a aglutinarse, y si se movilizan muy rápido, es decir, si se agitan las plaquetas, ahí estamos provocando que entre el aire y pues prácticamente que nosotros no le administremos efectivamente las células de plaquetas, sino se forma como una espuma. ¿Sí han visto esta situación que ocurre? ¿Qué otras comentarios, experiencias han visto ustedes con este tipo de derivados? ¿Cuáles me pueden platicar? Yo tengo una duda. Sí, Eh, no, bueno, en algún momento me comentaron
que lo que son las plaquetas no se transfunden en el equipo de transfusión sanguínea, sino en un ¿cómo se dice? En un hormigotero. Esto es una acción adecuada. Es una excelente pregunta porque de esto también nos marca la norma y si la revisamos, viene cada uno de estos hemoderivados y componentes sanguíneos, viene en un apartado. Viene el de concentrado de eritrocitos y especifica ahí en la norma 253 que equipos con filtro de 170 a 200 micras. Y luego viene abajo, ¿no? Dice plaquetas y viene lo mismo, equipos con filtro de 170 a 200 micras. Viene, creo, precipitados y viene lo mismo. Viene todo en prosa, no viene como en un cuadro, no viene especificado, así que es lo que yo quisiera como encontrar, pero en el transcurso de los numerales de la norma, ahí así lo va especificando y cada uno maneja 170 a 200 micras. Y me puse a la tarea pues de revisarlo, también lo pueden ustedes, se pueden referir a la misma norma y sí especifica que todos los equipos se infunden con equipos con filtro. Y las características del filtro es eh, es el que nos provee cualquier empresa y están fabricados para que de esta manera aquí sean atrapados pues algunos elementos que no es deseable que se le administre al paciente. Específicamente microagregados, puede ser a lo mejor contenido aquí de lo que se empieza a aglutinar de las plaquetas y con mucha más razón sí, las plaquetas se administran con equipos con filtro. Esa es una práctica que sí teníamos, mejor cuando no realizábamos esta verificación. Y al menos en algunos bancos de sangre ya incluye en la misma etiqueta, aparte de la serología, aparte del grupo sanguíneo, aparte de la fecha de caducidad y de extracción, ya incluye en algunas etiquetas, hay una leyenda, administrarse con equipos con filtro de 170 a 200 micras. Ujú. Entonces, no sé si contesté su pregunta, colega. Y maestra, Sí, ese es un cuidado que como enfermeras, enfermeros, vamos a irnos adentrando a utilizar en estos componentes sanguíneos, porque tenemos la idea muchas veces de que nos dicen es que en el filtro se atrapan las plaquetas, pero no es una práctica que sea pues beneficiosa al paciente utilizar equipos de normogotero o macrogotero, como lo conozcan, sino lo normado y tiene una explicación, pues es para no transfundir algunos microagregados o que se empiecen a aglutinar las plaquetas y nosotros pasemos prácticamente émbolo, perdón, ¿cómo se llama? ¿A qué se refiere microagregados? Se refiere a que esas plaquetas se empiezan a conjuntar y a entrar de alguna manera no por decirlo así, los factores de coagulación, sino empiezan a, a, a generar este sistema de coagulación que puede incluso hacer perjudicial al paciente si una de estas plaquetas que se empiezan a aglutinar, que se empiezan a juntar, que se empiezan a hacer como este hilo que muchas veces vemos y si se lo pasamos al paciente es como si le pasáramos un coágulo, ¿no? Pero no es propiamente un coágulo como en la sangre, sino es este agregado de plaquetas, porque se van juntando las plaquetas y eso es lo que no queremos y eso nos va a ayudar a evitar el filtro. Entonces es importante que si tengamos en todas las unidades y lo pueden corroborar en la norma 253, viene todos los componentes y hemoderivados y en cada uno de ellos nos especifica el, el, el tipo de equipo que se debe de administrar.
no encontramos en algunos de ellos que diga normogotero o macrogotero o sin filtro, sino en todos con filtro. ¿Y qué otro cuidado nosotros vamos a vigilar? Desde la previa instalación de este procedimiento, lo vamos a ir viendo. Otra precaución, que antes o durante de la transfusión no agregar ningún medicamento o fármaco a las unidades de sangre. Estas unidades vienen más o menos de este tipo. No trae ningún puerto, nótese, ningún puerto como para inyección donde entre una aguja o un puerto lever lock que le conocemos. No, por el contrario, traen unos frangibles, así se llaman estos frangibles, que es para romperlos e insertar la bayoneta de manera directa. Entonces no traen como tal un adaptador para jeringas ni para agujas, no, porque no debemos de administrar ningún tipo de medicamento, fármaco, etcétera, ¿no? Ni soluciones. Especifica solo la norma en excepción, ¿no? En una situación muy excepcional, cloruro de sodio estéril, pero que no se combine aquí en la bolsa, ¿eh? Por favor, para que nunca administremos solución en este caso. Ni que digamos, ay, es que mi solución, perdón, mi hemoderivado o mi concentrado de eritrocitos no pasa, pero pues a lo mejor hubo omisión en el procedimiento, alguno de los pasos que no verifiqué que el acceso venoso fuera funcional, a lo mejor ya tiene datos de flebitis o no está permeable, y esto obviamente pues va a impactar en que mi hemoderivado no sea administrado en el lapso correcto, que es de 4 horas. ¿Qué pasa? Nos especifica 4 horas, pero desde que sale del banco de sangre hasta que termina, por decirlo así, la última gota, no deben pasar más de 4 horas. ¿Y qué pasa? No sé en sus unidades cómo es sus protocolos, pero hay unidades donde el médico interno es quien va a hacer la solicitud al banco de sangre, se lleva el termo para, para para ir por el concentrado, le pregunta a la enfermera corrobora la información, ve la vía venosa, se cerciora que esté funcional, que esté permeable, que no tenga datos de flebitis, le da de alguna manera luz verde y valida que se realiza y que solicite en ese momento la unidad de, de eritrocitos, el concentrado de eritrocitos, y el interno, le estoy contando como un protocolo así, ¿no? El interno va por su unidad, pero ¿qué pasa? A lo mejor se distrae, va por sus pendientes, pasa al laboratorio, y ya que está por el laboratorio, recoge la unidad, etcétera, ¿no? Y en este lapso puede que el interno pierda, entre comillas, pues tiempo valioso de transportar esa sangre hacia la unidad del paciente, ¿no? Más lo que el protocolo de enfermería, que tiene que eh, llenar ciertos formatos, llevar su doble verificación, hasta el momento de la instalación, pues imaginemos que ya hasta pasó 1 hora, ¿no? Porque hay ocasiones donde eh, consideran la temperatura, lo vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, todos estos periodos muertos, por decirlo así, donde no está infundiéndose la unidad como tal, pues nos parecieran a lo mejor cortos, pero son cruciales para el mantenimiento de las células que están fuera de la conservación como lo tenía anteriormente en el banco de sangre, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros, en el momento en que recibamos y hagamos nuestra doble verificación, pues tengamos la atención oportuna para que en el periodo prescrito de 3 horas administremos la sangre. Sin embargo, pues hay otros elementos como la gestión del cuidado que necesitamos realizar, pues para eh, que se logre y no excedamos de estas 4 horas, ¿ok? Bueno, entonces ningún fármaco, ningún aditivo, ¿ok? Y bueno, entonces aquí especifica también en la norma que no debemos de someter a ningún tipo de calentamiento previo a la transfusión. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que no
introduzcamos la unidad a estos, ¿cómo se llaman? Calentadores, estos sistemas de calefacción de soluciones ven que tenemos a lo mejor en el área de choque estos calentadores o estos elementos que nos ayudan a tener las soluciones tibias. Entonces, que por ningún método, ningún tipo de forma se calienten las unidades y que se pongan a lo mejor en un trapo caliente, de otras prácticas que ni en agua tibia, etcétera, ¿no? Entonces, estas unidades de sangre y los componentes sanguíneos, aquí especifica, ojo, en estado líquido, no deberán ser sometidas a ningún tipo de calentamiento previo a la transfusión, ¿sale? Salvo en los siguientes casos, cuando se requiere administrar 15 mililitros o más por minuto y en exsanguíneo transfusión, ¿sale? Aquí dudas, preguntas. Bueno, a mí me queda claro, maestra. Sí, entonces ningún tipo de calentamiento. ¿Qué pasa con los crioprecipitados? Si hay un apartado, creo que no lo puse aquí. Los crioprecipitados, pues no están en estado líquido, ¿ok? Entonces, ahí especifica que debe ser un descongelamiento, igual bueno, maneja ahí un equipo controlado, ¿no? Pero por favor que al agua con la que van a descongelar el crioprecipitado no esté caliente, sino que esté a temperatura ambiente, que no sea calentada, pues de alguna manera los elementos bioquímicos pues van a verse alterados. Entonces, y tiene que salvaguardarse la esterilidad y la asepsia de este procedimiento. Ojo, en todas las transfusiones y en todos los procedimientos que incluyan la manipulación de fluidos, y aquí este más porque ese es un fluido, pero también es un tejido vivo, debemos tener la precaución y el uso de guantes, el apego a las acciones esenciales. En ese sentido, la acción esencial 5, reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud. Entonces, y como parte de los 5 momentos, también es un procedimiento aséptico. Necesitamos utilizar guantes y la higiene de manos. Bueno, dentro de las normativas continúa, bueno, esto ya lo comentábamos, el uso del filtro y aquí, ¿qué es lo que pasa? Dice descarte del equipo. ¿A qué se refiere descarte del equipo? Que si tiene más de 4 horas el uso ¿cómo se llama? Del equipo, de este filtro, pues se desecha. O al haber transfundido 4 unidades. Entonces, si consideramos que por cada unidad son 3 horas y voy a administrar otra unidad después de esas 3 horas, pues lo ideal es que sea un equipo por unidad, ¿ok? O bueno, dicen, bueno, a lo mejor voy a transfundir, ejemplo, ¿no? 2 unidades de plaquetas seguidas o creo precipitados, igual de manera seguida, aquí debemos de tener la precaución de que no excedan este periodo, pero esos son periodos muy cortos donde se infunden las plaquetas o los crioprecipitados, es un periodo más corto, creo que lo traigo más adelante, ahorita se los comento. Y ¿qué pasa? Bueno, y aquí hay que tener una observación, porque hay unidades sanguíneas o de otros tipos de componentes sanguíneos, como los crioprecipitados o las plaquetas. Si ustedes notan, hay distintos grupos, lo vamos a ver adelante, que a veces es posible, la norma lo permite, y que se administren de distintos grupos, pero al paciente, ¿no? Pero al momento de administrarlos, puede haber aquí una combinación de un grupo con otro grupo, entonces eso no es ideal, eso lo ideal es que sea un equipo de filtro por unidad, entonces recomendadamente no utilizar el mismo equipo para unidades distintas, ¿ok?
Y si se llega a presentar algún tipo de reacción, pues se suspende de manera inmediata y se tiene que hacer el reporte. La cultura del reporte de seguridad del paciente y sobre el registro y análisis de eventos versus Centinela y Quasifalles. En este caso, pues no fue una situación aunada por un error humano, sino a lo mejor fue una reacción adversa. Es parte también de la cultura de seguridad del paciente, que tengamos esa cultura del reporte. Eh, Quitarnos pues ese estigma de que es una actividad que nos pueda ocasionar algún problema y no, tenemos que hacer el reporte, es importante, y lo dicen las mismas acciones esenciales, es no punitiva. Entonces, el producto de que nosotros eh, reportemos es las acciones de mejora. Y las acciones de mejora impactan en que se creen nuevas estrategias para prevenir, ¿sale? Quienes estamos pues en la gestión, no es, a eso se trata, que se busquen estrategias para prevenir, para evitar esta situación de eh, de una nueva cuenta, ¿no? Bueno, y mm, bueno, ¿qué pasa? Bueno, en el caso de que se llegan a presentar reacciones adversas, es importante que se notifique de manera oportuna y en sus unidades cómo es su protocolo para las reacciones adversas o los eventos adversos. Bueno, vamos primero con las reacciones adversas. ¿Cómo lo realizan en sus unidades? ¿Cómo realizan en sus unidades el reporte de reacciones adversas? ¿O cómo han visto? Se hace como un QR donde se pone la situación, y de manera breve se da una explicación de cuál fue el suceso y quién, y puede ser anónimo o puede ser con el nombre de la persona que está reportando la situación. Ajá. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Gracias. ¿Algo Maestra, más? Sí, perdón. sí, adelante. Maestra, yo trabajé en un hospital de que había oncología y hematología, entonces para administrar los hemoderivados, pues ya ve que teníamos una hoja, pues así en la que un checklist, ¿verdad? Para administrar, pero aún así, pues como quiera pasan sucesos, pero siempre teníamos a la mano hidrocortisona, no me acuerdo cómo se llama la otra, hidrocortisona. Bueno, es que yo soy jubilada, pero bueno, entonces sí es importante, así todo lo que usted nos está comentando, ¿verdad? Para que disminuir los cuasifallas o los eventos adversos, ¿verdad? Estar preparado. Pero por ejemplo, aquí ahora ya sé que hay un QR para reportar. Antes no había QR, o sea, lo reportábamos así en piso y luego a la oficina de enfermería, pero ahora ya llevan más detallado un QR para reportar los eventos, ¿verdad? Evento adverso, pero por ejemplo, en los pacientes de mato que son multitransfundidos, sí es más continuo que presenten reacciones. Pero no me acuerdo qué le pasamos, hidrocortisona, los premedicábamos a veces con hidrocortisona, paracetamol y la otra no me acuerdo. Y luego ya sí Metilprednisolona. presentan, no, metilprednisolona, no, no. Ay, ahorita que me acuerdo les digo. Creo que empieza Pero con bueno, D. ya tengo Me años, acuerdo. ¿verdad? Empieza con D, ¿verdad? Y yo trabajaba ahí en el Hospital 25 acá en Monterrey, en el IMSS. Y sí, pero qué bueno que ya existen las normas y que todo se va trabajando en base a la norma, porque, por ejemplo, cuando yo estaba en pediatría, las enfermeras así más grandes nos decía, tenemos que poner una llave de 3 vías y tenemos que poner solución fisiológica y pasarla en Y con la sangre, ¿verdad? Entonces, porque teníamos yelcos de 24 o 22.
Pero luego ya, pues ya cuando los puertos subcutáneos se empezaron a utilizar, pues ya transfundíamos por ahí. Pero sí, se hacían muchas cosas así. Bueno, las plaquetas, así como usted dijo, siempre sí las hemos pasado las plaquetas siempre sí las hemos pasado con Benopac, y así, siempre las ¿Filtro? hemos pasado así. Pero sí es muy interesante su tema. Muchas gracias, maestra. Entonces, yo sí tomo en cuenta todo, ya estoy jubilada, pero como quiera, sí tomo en cuenta mucho las consideraciones especiales. Gracias, maestra. Gracias. Este medicamento, ¿cómo se llama? Hidrocortisona, alguien que se acuerde por ahí. Hay otro, ¿no? A mí una vez Difenidramina, maestra. Ese. Difenidramina. Sí, difenidramina. Los premedicamos con hidrocortisona, paracetamol y difenidramina. Y también hay unas quimioterapias así que son, que pueden presentar reacciones adversas. También las premedicamos con difenidramina, hidrocortisona y paracetamol. Pero en las hemotransfusiones también lo usamos así, y a veces ya de rutina. Sí es un protocolo, ¿no? Que utilizan para prevenir la reacción, es decir, la que pueda presentar el paciente. ¿Alguien más iba a participar, perdón? a mí una vez en el servicio de hematología también me tocó así que era un paciente pues hematológico, me parece que era un linfoma de Hodgkin, y la hematóloga, pues las enfermeras ya le habían así como que le querían retirar los paquetes porque ya estaban haciendo reacción alérgica. Y sí me informó que antes de eso, que a todos los hematológicos a ella le gustaba premedicar, pero con 40 miligramos de dexametasona. Entonces era otro protocolo, ¿no? Que utilizaba. Ujú. Entonces, bueno, ¿a qué vamos a referirnos? Gracias. Gracias. Primero a las reacciones adversas, estas situaciones que el paciente llegase a presentar y supongamos que nosotros lo hicimos de manera adecuada el procedimiento, o sea, corroboramos que fuera la información correcta de la unidad y empatara con la información, la prescripción, el grupo de sangre del paciente. Hicimos la doble verificación. ¿A qué se refiere la doble verificación? Que entre quien nos trae, quien nos está entregando la unidad en voz alta, digamos, el nombre del paciente, la prescripción, el tiempo, el grupo sanguíneo, las fechas, la de extracción, la fecha de caducidad, eh, la serología, y todo esto pongamos atención y lo corroboremos tanto de lo que leemos con la etiqueta como lo que leemos en las prescripciones. Entonces, aquí estamos llevando nosotros nuestras barreras de seguridad que nos dicen las acciones esenciales y pues corroboramos si es necesario que se administra alguna medicación conforme a lo prescrito, pues lo haremos así. Ese es un protocolo, ¿no? Muy común, el paracetamol, 1 gramo, y la hidrocortisona. Y a lo mejor una carguita, pero se valora ahí de acuerdo a las indicaciones. Y supongamos que el paciente empieza a presentar taquicardia, empieza a presentar diaforesis, dolor, etcétera, ¿no? Alguna sintomatología que no tenía previo a la administración de la transfusión. Y en el momento en que nos percatemos que la está presentando, la suspendemos. Para esto no necesitamos una indicación eh, escrita o verbal que nos diga que se suspende la transfusión. Aquí nosotros debemos de hacer el reporte. Primero, al suspenderla, hacer el reporte al área médica, quien es quien prescribe, y de aquí sigue el siguiente protocolo que nos marca la normativa. Tomar la muestra, suspender la unidad, retirar la unidad ahora sí, de la unidad del paciente, retirar el componente sanguíneo desconectarla del paciente y si es necesario, aplicar lo que nos dice la guía de práctica clínica, que en este caso es la hidrocortisona, para el manejo de esta sintomatología, ¿no? Que nos está reportando una reacción adversa. Y de allí dar el reporte al banco de sangre o al
o al área, al servicio de transfusión sanguínea, como lo tengan denominado ahí en su establecimiento de atención médica. Y ese es un paso, ¿no? De una reacción adversa. Y ahora sería el siguiente paso de si es un evento adverso, ¿ok? Si hubo alguna omisión de los pasos, si hubo algo, ese es otro procedimiento aparte, ¿ok? Entonces, por eso es importante que no confundamos lo que es una reacción adversa y lo que es un evento adverso, ¿ok? Entonces, todos se tienen que reportar, esto es importante para que se promueva la cultura de seguridad del paciente, para que el área gestora, tanto de la unidad del banco de sangre o del área de calidad, pues se encargue de lo propio, ¿no? De vigilar, de llevar la consecución de estrategias para prevenir estos errores, de que el banco de sangre pues haga lo propio para determinar qué es lo que pasó, se tome nuevamente muestra sanguínea del paciente y pues se lleve todo el protocolo de atención a lo mismo. ¿Ok? ¿Cómo vamos de tiempo? Ok. Y aquí está el protocolo. Permítanme, voy a prender la luz. Bueno, ahora la reacción transfusional, pues es esta reacción adversa y puede existir el que deriva de la contaminación bacteriana. Entonces, ya sea que sea ocasionado o alguna sospecha de que existió contaminación en la unidad o por la unidad, cómo se transportó, cómo se envió, y incluye hasta el membrete, cómo es que en las unidades pues manipulan todas estas unidades, estos hemoderivados. Es importante pues mantener las normas de bioseguridad. Todo esto pues también en los propios membretes especifican, ¿no? Que tenga un manejo, pues si bien no estéril, que sí sea estéril con el manejo de los puertos, ¿vale? Sobre todo cuando se realizan las conexiones y las desconexiones, porque es un tejido. Entonces, al ser un tejido y al ser células vivas, pues tienen mayor posibilidad de proliferación bacteriana. Entonces, también ese puede ser una causal para una infección del torrente sanguíneo, y aquí participa pues todo lo concerniente a la acción esencial 5, reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud, ¿ok? Y obviamente hay una trazabilidad de todas las unidades sanguíneas. ¿A qué se refiere con trazabilidad? Que se tienen todos los datos, si bien no están todos descritos en la etiqueta, los tienen algunos en sus registros internos del banco de sangre, desde de quién fue el donante, de qué grupo es el donante, los datos de la historia clínica del donante, etcétera, ¿no? Pero en cuanto a la unidad, también el número, aquí las son identificadas a lo mejor con un código de barras, identifican el grupo sanguíneo, la serología, que toda sea negativa, es decir, que no tenga alguna característica allí adicional o que sea perjudicial para el otro paciente. Eh, ¿Qué más incluye? Las fechas de caducidad, la fecha de extracción, el volumen sanguíneo, todo eso viene contenido aquí en la etiqueta. Aquí parece sangre total. Si notan, desde el color de la sangre, el volumen no es como el común, pareciera un poco más. A lo mejor son unidades que apenas se van a fraccionar. Pueden ser, en este ejemplo, puede ser sangre total, ¿no? A lo mejor no hubo un fallo desde la salida del banco, ¿no? A lo mejor puede existir ahí un fallo en el banco de sangre. Por eso es que las unidades o los bancos de sangre
tienen sus propios protocolos para certificación porque son procedimientos muy particulares, son procedimientos que tienen que ser con máximo cuidado y atención por la naturaleza del mismo. Mm. Y bueno, en todos los establecimientos de atención médica se requiere del consentimiento informado para múltiples procedimientos. Entonces, aquí necesitamos también a lo mejor del área de interculturalidad, de, de otras áreas que nos, incluso de bioética, que nos apoyen en el sentido de qué hacer cuando un paciente no acepta una transfusión sanguínea. Nos tiene que firmar de que no acepta y de que solicita a lo mejor el uso de otros tratamientos para reponer sangre, ¿no? Por pues distintas cuestiones, por cuestiones culturales, por cuestiones religiosas, que pueda el paciente tener, ¿no? En su concepción, en su cosmovisión, que nosotros también tengamos, bueno, la unidad, el establecimiento, tenga pues el apego a las normativas y en este sentido el consentimiento informado debe, en el caso que sí acepta la transfusión sanguínea, pues sus datos generales, el propósito de la transfusión, que sea validado tanto del paciente como del profesional de la salud y un testigo, ¿no? Ahí está también incluido un testigo que está aseverando que el paciente acepta o se niega a la transfusión sanguínea. ¿Sale? Entonces ahí en ese tenor, pues tener toda la información por escrito. Porque a lo mejor el paciente nos comenta que sí, ¿no? Y los registros, estos vienen a incluso a parecernos repetitivos, ¿no? En todo el expediente, desde la solicitud, desde que nos especifica ahí el diagnóstico, anemia, grado 3 de la OMS, o a lo mejor shock hipovolémico, eh, etcétera, ¿no? Todo tiene que haber concordancia en la información desde el nombre completo, la identificación del usuario, la fecha de nacimiento, el grupo sanguíneo, el tipo de unidad y el grupo sanguíneo de la unidad, ahora sí que del paciente y de la unidad, porque hay compatibilidades que se pueden dar y se puede transfundir de un grupo a otro. Sin embargo, pues esto es importante que todo esté descrito y documentado. Y incluso si hubo anomalías de envío, a lo mejor el tiempo del que hay de la salida del banco de sangre es uno y hay otro tiempo que desde que llega o hasta que llega a la unidad del paciente, ¿no? La fecha y la hora en que nosotros iniciamos o hacemos la conexión para infundir este componente sanguíneo, la vigilancia que a nosotros nos corresponde junto con el área médica que prescribe la transfusión y llevar pues contabilizado el tiempo del inicio y la norma específica que en toda transfusión inicia un goteo lento, ¿no? Así lo especifica un goteo lento y de ahí se va a regular a la velocidad en la que se ha prescrito. Los primeros 15 minutos son importantes que sea un goteo lento para que nosotros pues vayamos ahí dando vigilancia estrecha de que no tenga alguna, de manera inicial, una reacción abrupta y contraproducente porque puede iniciar de manera temprana una reacción adversa y si existe algún tipo de incidente, de reacción o evento adverso, pues documentarlo. Es reiterativo las veces que las áreas correspondientes de calidad, de banco de sangre, nos recuerdan la cultura de que nosotros necesitamos hacer estos reportes que no va a ser hacia un castigo, sino a la búsqueda de estrategias para evitar estos errores o reacciones adversas. ¿Ok? Y pues de esto surge un análisis
cuando existen reacciones o eventos adversos, tiene que surgir un plan de mejora, tiene que surgir un análisis tanto cuantitativo como cualitativo para que en números y en estrategias determinemos qué y contextualicemos a nuestra unidad qué vamos a hacer para evitar esos errores. Ejemplo, ¿no? Estos formatos de consentimiento informado que se anexa la, el grupo o sanguíneo o desde que en el servicio pues ya vamos a administrar la infusión, la transfusión, pues tenemos ahí el mismo formato que nos marca la doble verificación, que tienen que firmar tanto quien prescribe, quien administra, quien vigila y un testigo, ¿no? Entonces todas estas estrategias son en concordancia tanto a la norma, pero pues también para apego y seguimiento en la cultura de la prevención de estos errores. Y bueno, vigilar el proceso de la terapia transfusional antes, durante y al finalizar. Las reacciones adversas se consideran que pueden presentarse hasta 24 horas después de terminada la transfusión del componente sanguíneo o el de hemoderivado. Por eso es importante que siga el paciente sabedor y nosotros lo eduquemos de que debe de informarnos en cuanto sienta algún síntoma, alguna o algún signo presente de alguna reacción, que nosotros le expliquemos los signos de reacciones adversas. Dígase rash, prurito, a lo mejor en términos menos técnicos, sino que el paciente sean entendidos de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su lenguaje, porque pues también a lo mejor es hacia un niño, entonces lo tendremos que explicar hacia los padres, pero también hacia el pequeño al que le estamos administrando algún tipo de hemoderivado. ¿Y qué pasa en la unidad de cuidados intensivos? Pues tenemos pacientes o pacientes críticos que no son comunicativos, entonces en ellos tenemos que tener este especial cuidado en la valoración de enfermería, en la valoración, ejemplo, ¿no? De la piel y de los tegumentos, que vigilamos la coloración de la piel, la temperatura, los picos febriles. Esto es importante, también es un signo, tanto temprano como tardío, de una posible reacción post-transfusional. Eh, y es una práctica muy común de la que pues yo he buscado, pero no he encontrado así como una contraindicación que nos marque la transfusión en pacientes que tienen fiebre o hipertermia. Sin embargo, pues en el protocolo de mi institución no permite que se transfunda a pacientes que tienen hipertermia o fiebre, pero pues aquí viene a darse el argumento de que porque existe hemólisis, etcétera, ¿no? Pero prácticamente de manera descrita y bibliográfica, pues necesitaríamos hacer revisiones de protocolos, de guías de práctica clínica, de metaanálisis que nos validen esta información, porque es como extraoficial, ¿no? Que nos dicen es que en el protocolo de la institución no permitimos que se administre ningún tipo de hemoderivado a pacientes que tienen fiebre, pero pues hay pacientes que tienen fiebre por la respuesta eh, metabólica del trauma muchas veces, y pues es una respuesta eh, un poco caótica porque estos pacientes que tenemos que evitar la hipotermia, pues hay que mantenerlos que no se enfríen, que no tengan estos datos que pueden entrar en un ciclo vicioso de de los signos de la triada de la muerte, ¿no? Que presentan hipotermia, se vienen a dar desencadenar algunos, pues, alteraciones hemodinámicas, y por eso es que es importante que nosotros valoremos en todo momento, antes, durante y al finalizar la transfusión. Y bueno, en general los objetivos de la terapia transfusional, pues ¿para qué nos sirve? Para proveer al paciente de estas células que van a transportar oxígeno, para reponer la volemia, aquellos pacientes que pues han tenido
pérdida importante, ya sea a lo mejor necesitan reponerse de una anemia, pero también sería aquí en el transporte de oxígeno, o también para pacientes que han tenido algún choque hipovolémico, hemorrágico, tal vez a lo mejor un traumatismo que pues originó la pérdida sanguínea, o incluso puede ser en algunas cirugías mayores, o también pues por hemorragias obstétricas, pueden ser múltiples causas para reponer este volumen sanguíneo. Y en algunas distintas patologías, como comentábamos, ¿no? Anemias que orillen la pérdida de hemoglobina. Los materiales, bueno, ya los platicábamos, meramente el equipo con filtro es importante, este sistema de infusión. Incluso ya hay equipos de bombas de infusión que tienen sus propios, de acuerdo a la marca, sus propios equipos que es posible ingresarlos a la máquina de la bomba de infusión y se calcule hay un tiempo específico y son muy útiles. La verdad es que brindan esta facilidad, pero pues es importante recordar que los primeros 15 minutos tiene que ser un goteo lento, ¿ok? Perdón, ¿eh? Perdón. Entonces, eh, de manera prescrita, tener la indicación, esto es también para salvaguarda de nosotros, y la prescripción médica, pues esté indicada el tiempo, tengamos la solicitud de la transfusión eh, complementada, es decir, que sea requisitada de manera correcta, el consentimiento informado por escrito, y no es únicamente que vayamos y pidamos la firma del paciente, sino que nosotros le expliquemos, o bueno, el área que de acuerdo a su institución le corresponda, si es al área médica o es al área de enfermería, o a quien transfunde o a quien la prescribe, bueno, determinen allí quién va a dar la información de la necesidad de este procedimiento, lo sensibilice, le, le pregunte si permite la transfusión, le explique los riesgos, le explique los beneficios, toda esta información, pues el paciente nos debe de validar que la acepta y pues pone su firma autógrafa. De caso contrario, pues si no puede firmar por alguna cuestión, a lo mejor de impedimento físico o incluso de lenguaje o de escritura, pues su huella digital, ¿ok? Y tener el aval de un testigo. Y propiamente la unidad o de lo que vayamos a infundir, la vía venosa, ya sea por distintas vías, ¿no? Ya sea periférica o central. En mi institución utilizamos de mínimo en los adultos un calibre 18. Han habido sus excepciones, un calibre 20 para pacientes con eh, difícil capital venoso, pacientes adultos mayores donde pues se ha dificultado la venopunción, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tendremos que ser vigilantes y cuidadosos de que por las características físicas de las unidades de concentrados de eritrocitos, sobre todo, pues puedan administrarse completamente eh, a través de estos calibres, ¿no? El termotransportador ya no se transporta en el riñón, en palangana, tiene que ser en un termo específico para ese fin. Entonces, que no sea el mismo termo que utilizan para el hielo del paciente, para algún procedimiento, para las unidades de sangre. Tiene que ser un termo específico para estos procedimientos, para estas unidades. ¿Ok? El equipo para desinfección de puertos, el uso de guantes y el contenedor de RPBI. Aquí, ¿qué vamos a utilizar? Si, bueno, RPBI, la norma 087, todo lo que es líquido lo vamos a depositar en contenedores rígidos, pero si es algún elemento físico, dígase la bolsa que es prácticamente basura de RPBI, cuando
lo clasifica así la norma, pues ya no tiene el contenido líquido, entonces sería en las bolsas rojas, ¿ok? Y bueno, toda la dinámica que se prepara a través pues quienes ya han leído y practican las acciones esenciales desde que identificamos al paciente, existe la comunicación efectiva, es decir, de manera escrita, el área médica prescribe, documenta en el expediente clínico, con su rúbrica, con letra legible. Nosotros corroboramos el componente sanguíneo, el nombre del paciente, todos los datos que corresponden a la acción esencial 2. De allí, pues, comentábamos seguridad en el proceso de medicación. Si en sus unidades utilizan pues un protocolo de medicamentos adicionales previos a la infusión de derivados o sus componentes, pues bueno, se incluiría entonces la acción esencial número 3, seguridad en el proceso de medicación, ¿vale? A lo mejor no incluyen estos medicamentos eh, que son considerados de alto riesgo. Por ejemplo, la hidrocortisona no es un corticoide, no se considera de alto riesgo, pero sí es un medicamento LASA, ¿verdad? Es un medicamento LASA. ¿A qué se parece la hidrocortisona? Decían, ¿no? A dexametasona, ¿no? Ese es un medicamento LASA que suena o parece o se escribe similar, ¿sale? Entonces aquí tenemos que utilizar la combinación de letras mayúsculas y letras minúsculas e identificar en la hoja de registros de fármacos que nosotros circulamos, bueno, este tipo de medicamento, ¿no? Entonces aquí participa la acción esencial 3 en ese ejemplo, ¿no? Que proponen de la hidrocortisona. La acción esencial 4, seguridad en los procedimientos. Este es un procedimiento que lo incluye y lo especifica aquí en las acciones esenciales y se viene viendo una dinámica donde participan, como les comentaba, la mayoría de estas acciones, ¿ok? La acción esencial 5 es un procedimiento que necesitamos hacer la higiene de manos, el lavado de manos, el uso de guantes, la correcta desinfección, manipulación de los puertos, porque pues es una vía de entrada y al considerarse un tejido vivo también existe mayor riesgo de perdón, proliferación bacteriana. ¿Mm? La acción esencial 7 ya lo estábamos comentando, el registro y el análisis de eventos centinela, adversos y cuasi fallas. Y la acción esencial 8, cultura de seguridad del paciente. En una ocasión a una colega pues le entregan a una paciente que proviene de otra unidad, ingresa por referencia, pero pues nunca le comentaron nada de esa paciente y traía, cuando se dan cuenta, al término del turno, en esa entrega, recepción de la paciente, se dieron cuenta que en su cabecera no era una almohada lo que tenía, creyeron que era un campo doblado o mal doblado, y oh sorpresa, se dan cuenta que en el campo, que supuestamente era una almohada, venían envuelta una unidad de sangre. Entonces, aquí hubo mucha omisión por parte de la información que debía proveer el, eh, el área pues, que refería a la paciente, y al considerarse un tejido vivo, podemos incurrir en una situación de tipo médico-legal, porque también pues concierne a encontrarse pues algo que es parte de un organismo. Se tiene que hacer una serie de levantamiento de hechos, pero pues obviamente no implica una responsabilidad hacia la persona que lo, que lo halló, sino hacia la persona que omitió entregar este componente sanguíneo. Por eso es importante que en los protocolos
de referencia, contrarreferencia o incluso hacia otros servicios, pues tengamos la noción y el apego a la información de la comunicación efectiva. Aquí participa de nueva cuenta la acción esencial 2, la comunicación efectiva, que en cada entrega, es muy común también que en cada entrega de turno, pues tengamos un paciente que se quedó a la mitad, ¿no? De la transfusión eh, de un concentrado de eritrocitos, que es el que más tarda, ¿no? 3 horas. Entonces, se ve allí el turno que sale y el turno que ingresa. Nosotros debemos tener documentada toda esta información en nuestra hoja de enfermería y en nuestro Cardex, en el formato específico de sus unidades, pues bueno, se documente y se le refiera al colega que está recibiendo al paciente. Este ejemplo que yo les daba, pues era de una unidad externa que refería a la paciente de otro hospital. Entonces, aquí, pues, ¿cómo se iba a imaginar la compañera que traían una unidad si nunca se la refirieron? Y bueno, entonces, para la preparación del personal y del paciente, todos estos puntos que ya platicábamos, la preparación del paciente y aquí es importante que fomentemos su colaboración, se preserve la intimidad y pues la postura cómoda dentro de que toda la información del procedimiento que nosotros le vamos a compartir, a permitir que participe. Y pues hay otras acepciones que en unas unidades practican, pero pues no se encuentra algunas situaciones que prohíban, ejemplo, ¿no? El consumo de alimentos durante la transfusión o el consumo de medicamentos por otras vías, dígase vía oral, vía subcutánea, vía intramuscular, etcétera, ¿no? No hemos encontrado como una contraindicación a estas prácticas, sin embargo, pues de manera institucional en algunas unidades lo practican, pero pues no, yo personalmente lo he buscado y no encuentro como una eh, diferencia de lo que pudiera pasar. Ejemplo, ¿no? Si en el transcurso de la transfusión da el horario de que el paciente se tome su medicamento antihipertensivo y la enfermera no se lo dio porque estaba transfundiéndose, eso no tiene una razón pues lógica, sino que ahí viene pues a transgredir el tratamiento que el paciente continuará, ¿no? Bueno, hasta aquí dudas, comentarios, preguntas. Bueno, esto ya lo estábamos comentando. La solicitud, el etiquetado de las muestras, en este caso, el, la muestra previa o lo que le llaman muestra piloto, ¿verdad? Es este tubo lila que se envía para el cruce que hacen en el laboratorio y donde corroboran el grupo sanguíneo, la compatibilidad sanguínea y este procedimiento, así muy brevemente, viene descrito en el formato mismo de la solicitud y del que rellena el área que lo infunde. Y bueno, aquí viene a recalcar nuevamente la identificación del paciente. ¿Cómo lo vamos a realizar? En voz alta, comentábamos, expresando su nombre, apellidos, la fecha de nacimiento, ¿ok? Los datos generales del paciente. La identificación del personal que quien extraiga la muestra debe identificarse en la solicitud con inicial del nombre, bueno, el apellido, etcétera, ¿no? Entonces, que también le expliquemos todos estos procedimientos al paciente. Y la verificación de los grupos sanguíneos, esta compatibilidad que vamos a encontrar en la norma en unos cuadros que nos expresa y de manera visual, así es un ejemplo, ¿no? Que tienen los membretes de los componentes sanguíneos. Incluso hay unos que incluyen aquí un ejemplo, ¿no? Un código QR, la unidad de sangre, toda el membrete, la información que nos va a servir para corroborar desde la caducidad, cómo luce, cómo se ve el aspecto de este componente. Nos comentaba aquí
el responsable de una capacitación del servicio de transfusión, que en estos puertos nos podemos dar cuenta de cierta hemólisis, pero pues es una visualización que es como en la práctica, no es una evidencia, pero nosotros tendríamos que ver las características físicas de toda la bolsa. Entonces, desde que no tenga fugas, que no tenga, que toda el área esté correctamente sellada, sobre todo estos puertos estén bien sellados y eh, la integridad de la bolsa, ¿no? Estos son los grupos AB y RH de los plasmas. Entonces, este lo van a encontrar de igual manera en la norma 253, en la norma 253 de transfusión, de la bueno, del orden de preferencia en cuanto a los grupos, sobre todo estos grupos que son A, B, ¿cuál es la primera opción para elegir? Aquí hay un ejemplo, paciente O positivo, la primera opción es O positivo o negativo en pacientes para transfundir plasma, ¿ok? Aquí hay otras opciones. La segunda opción, si no contamos con O, pues es difícil que contemos con A y con B, ¿verdad? Bueno, entonces aquí vienen estas opciones de componentes. En el caso que sea O negativo, bueno, por eso es que le dicen que es el receptor universal y el donador universal, ¿no? El O, pero bueno, viene el O negativo. Aquí la elección cambia, entonces de manera inicial se sugiere, bueno, la preferencia, de acuerdo a este cuadro que vemos en la normativa, es O negativo y de allí sigue el positivo. Y de ahí los demás grupos son negativos. Puede recibir positivo y por eso es que es importante que vigilemos al paciente de manera estrecha, sobre todo si es un grupo y un factor RH distinto al, del que cuenta el paciente. Bueno, si es un grupo A positivo, puede recibir A, ya sea primero positivo, después negativo, o A y B positivo. Y después, por último, un AB negativo. En caso contrario, las elecciones de primera opción para A negativo, pues A negativo, A positivo, AB negativo y AB positivo. Entonces, van en relación a la serología. Y B positivo puede recibir A, perdón, puede recibir B y AB. Ojo, aquí solo los A pueden recibir A y AB, no pueden recibir solo B, ¿ok? Como, como en el caso de los O, que sí pueden recibir A, sí pueden recibir B, tanto positivo como negativo, ¿ok? Pero los A solo pueden recibir A y solo pueden eh, recibir B. Hay ocasiones donde reciben O, ¿verdad? Entonces, hay otras, otras especificaciones y este cuadro no lo retomé de la norma 253, pero hay veces que ocurre eso, ¿no? Viene otro cuadro en el de la 253 que viene sobre los concentrados, pero no era como tan visual como este, por eso retomé de este. Este es sobre el plasma, ¿ok? Y este es sobre los concentrados de eritrocitos, ¿ok? Entonces, aquí nada más para que pondremos esa diferencia. Y AB positivo con AB positivo, AB negativo, y no hay tercera ni cuarta opción. Y esto es, Maestra, buenas noches. buenas noches. Sí, entonces el primer cuadro que es que no tiene color, estamos hablando de puro plasma. Ajá, así lo Y el maneja. otro es el concentrado eritrocitario. Ajá. Sí, este es como más visual a la diferencia del que viene en la norma, porque en la norma también viene un cuadro de concentrados de eritrocitos, pero me pareció este más interesante porque este estaba más visual. Y en la norma lo pueden ubicar.
Aquí viene como esa acepción de lo que les comentaba de los grupos O, porque a veces vemos pacientes A que reciben O, ¿verdad? Y aquí, bueno, tenemos pacientes A, B, AB, O y O negativo. Entonces, consideran pues al donante universal, al O negativo, pero pues hay pacientes que se sugiere primera opción, segunda opción. Aquí en este específico del plasma, sí lo maneja la primera, segunda, tercera y cuarta opción, orden de preferencia. ¿Y qué pasa cuando hay pacientes que no se, a lo mejor que no saben o sea, pueden determinar el grupo sanguíneo a través de una muestra, pero a lo mejor son pacientes que no están conscientes, son pacientes que no eh, determinan allí el permiso para ser transfundidos, pues aquí lo que nos maneja la norma es que se tiene que conseguir una autorización de pues la autoridad que figure en el establecimiento de atención médica, en el hospital, para poder transfundirlo y que nosotros cumplamos con la reposición de estos elementos, sobre todo en casos de urgencia, ¿no? En pacientes críticos, pacientes que están en una situación de compromiso de la vida misma, y eso puede pasar, ¿no? Que nosotros debamos tener salvaguarda pues nuestra situación laboral, etcétera, por esta situación de que los pacientes por múltiples causas, por creencias, por religión, etcétera, pues se nieguen a la transfusión, porque puede pasar. Y bueno, en el caso de los signos vitales, comentábamos con qué tiempo debemos de vigilar al paciente en la infusión. Son los 15 minutos los primordiales, que nosotros tengamos unas cifras basales, se le llama, es decir, unas cifras de cómo está en el estado de sin transfundir. Esas serían en el estado basal. Y de allí, cada 15 minutos, es decir, a los primeros 15 minutos, a los siguientes 30 minutos y después puede ser a la hora de transfundir y hasta que se termina la transfusión. Volvemos a checar signos. Eso no quiere decir que, bueno, si el paciente se siente mal y ya pasaron 45 minutos, le voy a decir, no, espere, hasta la que cumpla la hora le voy a checar los signos. No, sino es una valoración continua. ¿Ok? Esto ya lo platicamos, el uso de guantes, el catéter, el grueso del calibre, que tengamos el calibre adecuado, idealmente pues en el miembro no dominante, si es posible, en la parte superior del antebrazo, pero pues muchas veces las características de los pacientes que llegan a choque, pues ¿cómo son? Ustedes díganme, ¿cómo son los pacientes que llegan a choque? En este ejemplo, ¿no? De choque hemorrágico, ¿cómo es que llegan? Pues no se le siente el pulso, es de Ah, difícil acceso. y en la flexión, ¿no? Donde encontremos. No se les palpa las venas. ¿Qué más, qué puede pasar? A lo mejor el catéter ideal, pues de grueso calibre de 17, pero a lo mejor no tenemos 17, mínimo un 18, ¿no? Depende aquí, la acotación quiero hacer el protocolo institucional. A lo mejor en mi unidad solo me permiten 17, bueno, voy a utilizar 17, ¿no? Mínimo pues un 18. En mi unidad manejamos 18, en otras unidades maneja 17 Gauss, que es el catéter con de color rojo, ¿no? Con el cono de color rojo, ¿verdad? Y el 18 pues es el que tiene el conito de color verde para adultos.
Bueno, durante la transfusión ya platicábamos los primeros 15 minutos, la monitorización continua. Si no tenemos monitor de signos vitales y no es un paciente crítico, es decir, un paciente pues que tiene otra necesidad de transfusión, pues por mantenimiento de otra situación de acuerdo a su diagnóstico, pues puedo prescindir del monitor y hacerlo de manera manual, ¿no? Importante recordarle al paciente que nos comunique cualquier sintomatología o signo que pudiera presentar. Durante la transfusión, bueno, la duración, ya habíamos comentado, puede haber un tiempo a lo mejor más laxo de 2 horas si es una hemorragia masiva y ahí incluso los anestesiólogos han permitido la transfusión, porque ellos son quienes indican en ese momento, a lo mejor de manera verbal, indican una transfusión, los anestesiólogos, en un tiempo menor a 2 horas, ¿no? Entonces puede darse los casos, esto pues obviamente con la vigilancia y el control de los signos vitales, del estado hemodinámico, de la presión arterial y también valorar todas las ventanas de hecho que hemos comentado, cuáles son las ventanas para determinar un bajo gasto cardíaco. La valoración neurológica, la valoración renal y la valoración tegumentaria de manera general, ¿no? Bueno, eso sería de manera no invasiva, ¿no? Con los elementos disponibles que la enfermera puede determinar y medir en ese momento. Bueno, y en el caso de concentrados de hematíes o concentrados de eritrocitos, pues en adultos una media se utiliza de 150 a 300 mililitros por hora. En pediátricos, una media de 2 a 5 mililitros por kilogramo por hora y un tiempo aproximado en general de 2 a 3 horas. Máximo con las acotaciones que les había comentado de 4 horas, ¿no? Pero desde que salió la unidad hasta que se transfundió. En el plasma, aquí varía. Notemos que vienen flujos más altos, de 200 a 300 mililitros por hora. En pediátricos, la media de 60 a 120 mililitros por hora y un tiempo de 20 a 30 minutos, máximo 1 hora, ¿ok? Y las plaquetas, porque comentábamos que se tienen que infundir prácticamente rápido o es un periodo corto. También por el volumen, hay unidades de plaquetas que son muy, muy pequeñas y son variables, ¿no? Entonces, de acuerdo también al volumen que se le vaya a infundir, bueno, en adultos, 200 a 300 mililitros por hora, para pediátricos de 60 a 120 mililitros por kilogramo por hora, en un tiempo, una media de 5 a 15 minutos. ¿Ok? Y Perdón, yo tengo una duda, maestra. sí, Aquí me está mencionando plasmas, plaquetas, pero los bueno, los críos también funcionan de la misma forma. sí, más o menos como de las plaquetas. La diferencia es que debemos vigilar que el tiempo de descongelamiento con nuestro sistema controlado de descongelamiento, o sea, como lo utilicen en su unidad, ¿no? A lo mejor lo introducen en una bolsa y esa bolsa en un recipiente específico para ese fin, o sea, no es un riñón, no es una palangana que utilicen para otra cosa, tiene que ser pues preservado para evitar contaminaciones, que el descongelamiento pues no exceda de este tiempo de 4, e incluso la norma da un tiempo más laxo, me parece que de hasta de 6 horas para descongelarlos, pero en el agua a temperatura templada, es decir, no estamos congelando los crioprecipitados, los estamos descongelando simplemente a temperatura ambiente y no estamos agregando un valor de temperatura adicional, ¿no? Ahí ese es un punto. Y otro sería el tiempo de infusión. Son muy pocos volúmenes, ¿no? De los crioprecipitados y son variables. Pues creo que nos ha tocado ver desde
25 mililitros, 50 mililitros, 70 mililitros, depende, ¿no? De cómo esté funcionando ahí el banco de sangre para proveernos de estos crioprecipitados. Y va más o menos en estos periodos, ¿no? Desde 5 hasta 20 minutos, de acuerdo ahí a que nosotros pues podamos descongelar toda la unidad y lo administramos con equipos con filtro y tener el control de las unidades que estamos infundiendo, porque no sé si en sus instituciones a lo mejor pasa que requieren muchos de de estos crioprecipitados, entonces nos los traen prácticamente tres, cuatro al mismo tiempo y pues hay que administrarlos, ¿no? Eh, Hay que infundirlos y debemos tener la precaución de que en el momento en que los infundamos, pues estemos valorando, prácticamente nos pasamos el tiempo ahí pegados con el paciente, ¿no? Por las características de estos elementos. De lo que nos han comentado referido, no tengo a lo mejor no he realizado una búsqueda bibliográfica, pero de lo que nos ha comentado el área del banco de sangre, ¿qué es lo que más han reportado que los pacientes presentan con reacciones adversas? Son los plasmas, ¿no? Eso es lo que ellos nos refieren. Tendremos que hacer a lo mejor una búsqueda bibliográfica que tenga válida esta información, ¿no? Y las plaquetas, bueno, hasta ahí no sé si contesté su pregunta. Sí, bueno, es que ahí como que hubo una confusión. Esta tablita que está poniendo, ¿es el tiempo de administración o es el Ajá, tiempo de no, descongelamiento de los... de administración, en el que lo vamos a Ok, infundir. gracias. Sí. Y aquí, ojo, como les comentaba, las plaquetas prácticamente nos las traen, quien nos la transporta, pues en su sistema controlado de movilizar el- la unidad de plaquetas, debe estar oscilante sin agitar las plaquetas, ¿ok? Entonces, para que de esta manera, cuando se agitan, pues no sea expresa la norma, una oscilaciones en una frecuencia de 70 por minuto, ¿no? Entonces, que no sea ni muy rápido ni muy lento, para evitar pues esta aglutinación, es decir, que se forme como una pasta y se ocluya, es decir, que las plaquetas se agreguen, ese es el término correcto, evitar que las plaquetas se agreguen, pues coágulos de plaquetas de un modo más somero, pero bueno, que no se agreguen las plaquetas, o lo que comentábamos, ¿no? Estos microagregados que lo denomina la norma, y este, incluso cuando los colgamos la unidad, hay que hacer una muy leve oscilación del paquetito en lo que se va infundiendo, ¿no? Evitando que sea muy brusca estas oscilaciones y evitar que se forme una especie de espuma, ¿no? Eso es como un tip nada más que les quiero aquí platicar. ¿Dudas, preguntas? Bueno, maestra, yo, en mi centro de trabajo, nosotros hacemos el traslado de del plasma o del que tenemos que estar moviendo en la hielera y ahí hacemos el movimiento. Este sería, perdón, de las plaquetas, esta sería la forma correcta para poder hacer el traslado o tendríamos que utilizar otro tipo Sí, ese es de transportadora. sí, pues es que en el banco de sangre tienen no sé cómo se llama, su charola, no es un equipo especial donde tienen ahí las plaquetas moviéndose, pero pues en lo que lo transportan, bueno, no, a lo mejor en la institución pues no tienen otro recurso que es, ¿no? Una hielera y lo tienen que movilizar, ahí pues la persona que se encarga de movilizarlo pues necesita continuar movilizando las plaquetas y es la indicación que le dan del banco, ¿no? Que lo transporte de esta manera, al menos en la institución así también lo manejamos, ¿verdad?
Sí, de hecho así nos los pide en la norma. Y bueno, entonces ya al finalizar la transfusión, pues el material el equipo, de acuerdo a la normativa RPBI, en la, en el, si es sangre, pues es en contenedor rígido. Si es la pura bolsa de desecho, va en la bolsa roja, marcada con el logo universal de RPBI, de riesgo biológico. Y el uso de guantes de manera correcta para hacer la desconexión, ¿no? De este equipo que tiene que ser retirado del equipo de infusión del paciente, y los registros importantes de a qué hora inició, a qué hora terminó el procedimiento propiamente, para que se tenga documentado nuestro proceso. Y suspensión inmediata ante cualquier evento o reacción adversa, notificarlo a las áreas correspondientes. De manera primaria, notificarlo al banco de sangre y al área de gestión, dígase calidad, dígase dirección, etcétera, ¿no? O sea, son aquí, de acuerdo a los formatos, y es al código QR que nos pega ahí calidad para sus eventos, y al área, al médico, ¿no? Que tiene que hacer el reporte al banco de sangre para que tomen la muestra con el tubo lila y nuevamente envíen tanto la unidad como el tubo lila de retorno al banco de sangre, ¿sale? La devolución de los componentes que les comentaba. Y la compatibilidad de fluides, bueno, desde antes y posterior a administrar la solución, verificamos la permeabilidad de nuestra vía venosa, nuestro acceso venoso, y tenemos que hacer el lavado, ¿no? Si va a ser antes, por ejemplo, ¿no? Tengo un paciente con solución Harman y tiene electrolitos de alto riesgo, tengo que hacer un lavado de esa vía con solución fisiológica, con solución cloruro de sodio al 0.9%, y después de que pasé mi unidad, pues voy a hacer, antes de conectar esa solución, en este ejemplo, ¿no? De solución Harman con electrolitos, debo de hacer ese lavado de la sangre, que pase la sangre, se limpie la vía, esté permeable nuevamente, y ahora sí puedo volver a conectar mi solución con electrolitos, ¿no? O cualquier otra medicación que vaya yo a continuar. Hacer el cambio de sistema y, pues bueno, utilizar los catéteres, sobre todo si son catéteres venosos centrales. Creo que hasta aquí nos vamos a quedar para ver el protocolo de transfusión masiva, porque vamos a entrar en el tema de politrauma. Por eso me interesaba comentar este tema antes, que es el tema de politrauma, donde pues se requiere en pacientes críticos como de urgencias, ingresar antes con el tema de transfusión masiva. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ya para ir cerrando nuestra sesión. Si no, pues nos veríamos la próxima clase el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Les agradezco a todos, a todas, su atención, su participación, y que estén muy bien, que tengan excelente miércoles. Gracias, Gracias, maestra. Mary. Gracias. Gracias, maestra. Buena tarde. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Igualmente. Gracias, buenas tardes. Bueno, chicos, si alguien desea la constancia de esta sesión, tiene un costo de 200 pesos. Si alguien desea la constancia, 200 pesos, con un valor curricular de 2 horas. Muchísimas gracias, maestra Margarita. Buenas noches. Gracias, maestro. Buenas noches.